voy a explicar cómo crear un cuadro de texto en una aplicación gráfica. Voy a empezar con un proyecto ya configurado. Supongo que tenéis ya un proyecto configurado, pero si no lo tenéis, aquí tenéis unas instrucciones de cómo crear un proyecto de Visual Studio que tiene las librerías necesarias ya instaladas y configuradas de manera que podáis compilar y funcione. Pero yo voy a imaginar que tengo un proyecto que ya está configurado, que es este. Voy a escribir las sentencias para incluir las librerías necesarias, que son 3, la que utilizamos para los gráficos, y las 2 que necesitamos para incluir lo que se llaman controles de un interfaz gráfico de usuario. Son cuadros de texto, botones, etc. La aplicación va a ser muy parecida a cualquier aplicación gráfica. Lo primero que tengo que hacer es crear una ventana del tamaño que yo quiera y con el título que quiera. No le voy a poner título. Y a continuación voy a crear dos variables. Voy a crear una variable en la que vamos a guardar lo que el usuario escriba en el cuadro de texto. Y voy a tener que crear también una variable de este tipo que voy a llamar buffer y que también va a utilizar InGUI para almacenar lo que el usuario vaya tecleando en el cuadro de texto. Lo que estoy especificando aquí es el tamaño del buffer, cuántos char tiene este vector, tiene 255, y el valor con el que estoy inicializando cada uno de esos 255 caracteres. También voy a necesitar un reloj, como luego veremos, lo voy a llamar delta. Siempre que utilicemos controles de interfaz gráfico de usuario vamos a necesitar un reloj. Y bueno, y una cosa importante es que para poder utilizar controles de interfaces gráficos de usuario necesito inicializar la librería. Y la librería se inicializa con esta función. Init. Bueno, y ahora ya podemos escribir. Claro, se me ha olvidado, me lo marca en rojo porque al inicializar la librería tengo que decirle cuál es la ventana, la variable donde está la ventana en la que voy a dibujar esos controles de un interfaz gráfico de usuario. Ahora ya podemos escribir el bucle normal de una aplicación gráfica. Tengo que, como siempre, gestionar los eventos. Para eso necesito el bucle de eventos. Aquí el bucle de eventos siempre es imprescindible, pero aquí tengo también que tener en cuenta que el propio InGUI necesita procesar los eventos para ver cuando yo hago clic dentro de un cuadro de texto o cuando hago clic en un botón, y para eso cada evento que capturemos se lo vamos a enviar a InGUI para que pueda procesarlo, y eso lo hacemos con esta sentencia, con esta función. Aquí le enviamos a InGUI el evento que hemos capturado para que lo procese. Luego nosotros con ese evento podemos también hacer lo que queramos. Por ejemplo, podemos comprobar, como siempre hacemos, si el evento es que se ha cerrado la ventana o que el usuario más bien ha hecho una acción para cerrar la ventana, para en ese caso nosotros cerrar la ventana. En cada fotograma InGUI tiene que actualizar el estado de todos los controles que haya, y para eso tenemos también que llamar a esta función de InGUI que es update, y en update tenemos que dar dos parámetros: uno, la ventana que queremos actualizar, donde están los controles, que es la variable w, y otro, el tiempo que ha transcurrido desde el último fotograma, o sea, desde el último update, y para eso utilizamos el reloj. Entonces aquí el reloj, que se llamaba delta, lo que voy a hacer es reiniciarlo. Ya sabemos que este método nos devuelve el tiempo que ha transcurrido desde el último reinicio, que en este caso, como lo reiniciamos en cada fotograma, es el tiempo de duración del último fotograma. Ahora vamos ya a dibujar los controles, bueno, más que a dibujarlos, a crearlos. Y para crear los controles tenemos que utilizar primero este método begin, en el que empezamos a dibujar. Los controles se van a dibujar dentro de una ventana, puede tener un título. Yo aquí no le voy a poner, bueno, tiene que tener un nombre, perdón. Le voy a poner el nombre textbox. A continuación ya podemos empezar a crear los elementos. En este caso solamente vamos a crear uno, que es un cuadro de texto, y para eso utilizamos este método input text. Podemos ponerle una etiqueta al cuadro de texto, yo no voy a poner ninguna, y ahora aquí tenemos que especificar el buffer donde vamos a guardar los datos. No podemos simplemente poner el nombre de la variable, tenemos que utilizar este método que le da acceso directamente a la posición de memoria donde están guardados los datos, y luego tenemos que especificar también cuántos bytes tenemos en el buffer.
Este número 255 es el tamaño del buffer, tiene que coincidir con este. Bueno, ¿qué es lo que queremos hacer en el caso de que el usuario interaccione con el cuadro de texto? Pues lo que queremos hacer es guardar en la variable resultado, que para eso la hemos creado, lo que el usuario haya escrito en el cuadro de texto, que se estará guardando en el buffer. Eso es lo único que queremos hacer. Y como no vamos a poner ningún otro control de usuario, pues podemos ya directamente terminar con la creación de la ventana del GUI, de la interfaz de usuario. Lo que queda ahora pues es, como siempre, dibujar el fotograma y enviarlo a la pantalla. Y esto se hace de una manera muy parecida a como lo hacemos siempre. Aquí en medio tendríamos que escribir las sentencias w.draw. En este caso, cuando lo que queremos dibujar es controles de InGUI, no tenemos que utilizar esa sentencia .draw, sino esta otra función a la que le tenemos que pasar simplemente el nombre de la ventana donde tiene que dibujarlo. Y ya está, lo único que nos falta es, del mismo modo que al principio hemos inicializado la librería, al final tenemos que terminarla con este método. Esto es porque la librería mantiene en la memoria una serie de variables con información del estado de todos los controles, y eso tenemos que eliminarlo una vez que hemos terminado. Vamos a compilar y probar a ver si efectivamente está bien escrito el código y no nos hemos olvidado de nada y funciona. Y podemos ver en nuestra ventana de la aplicación, bueno, pues aquí vemos efectivamente se ha ejecutado, y este es el cuadro de texto donde podemos escribir. Claro, ahora lo que estamos escribiendo se está guardando en la variable resultado que hemos creado, pero no lo vemos en ningún sitio. Vamos a comprobar que efectivamente se está guardando en esa variable, y para eso vamos a, por ejemplo, utilizar este método que me permite cambiar el título de la ventana, y voy a decir que me ponga como título de la ventana el texto que haya guardado en la variable resultado, que a su vez está almacenando lo que el usuario haya escrito en el cuadro de texto. O sea, el resultado va a ser que voy a ver como título de la ventana lo que yo escriba, lo que vaya escribiendo en el cuadro de texto. Vamos a ver si esto funciona. Ahora mismo en el cuadro de texto no hay nada, pero si yo escribo aquí hola, el título de la ventana aparece hola, y si escribo adiós, aparece adiós. Podríamos ver más detalles de cómo especificar la posición de este cuadro de texto, si el usuario puede o no modificar el tamaño, si se puede colocar o no la posición inicial, si aparece un título o no aparece un título, etc. Tenéis algunos ejemplos de eso en Schoology, pero para no alargarme lo voy a dejar aquí.